Muy buenas tardes a todos ustedes. Y había yo quedado pendiente, y así lo prometimos, de describir lo que había pasado en las últimas horas con el anuncio que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con nuevos proyectos de inversión, porque al final del día, en la recuperación económica global, una parte importantísima van a jugar, o un papel importantísimo van a jugar las empresas y los inversionistas que van, ponen empresa, crean empleos, etcétera. Y hay uno de los sectores que está llamando mucho la atención que tiene que ver con la energía. Y hablamos de energías renovables y energías que están, por supuesto, que aún necesitan ser explotadas o extraídas, cuando estamos hablando, pues, obviamente, de petróleo y otros recursos como materias primas, ¿no? Vamos a hablar de ese tema porque lo que importa es el anuncio que se hizo ayer, la visión que refleja ese anuncio del gobierno mexicano en relación con que cuánto entiende que esta es la situación por la que van a competir muchos países por inversionistas e inversiones, y cuánto entonces se está alineando y abriendo la oportunidad a las empresas y hasta dónde les está permitiendo participar. Bueno, quien ha estado muy presente y pendiente de todas estas cosas siempre, pues es nuestro queridísimo invitado Gonzalo Monroy, a quien hace tiempo no veíamos. Él es el director general de la consultora GMEC, y qué gusto me da saludarte. Espero que tú y los tuyos estén bien, Gonzalo. Muchísimas gracias, Gaby. Todo muy bien en casa ya. Qué bueno. Oye, pues mira, preguntarte, para que le describas a la gente el tipo de anuncio que se hace algunas horas en relación con las nuevas inversiones, pero en particular en el sector de la energía. Pues mira, el presidente López Obrador presentó precisamente este lunes justamente un plan de reactivación económica para las asociaciones público-privadas y poder justamente relanzar la economía. La economía mexicana ha tenido un año particularmente difícil, a diferencia de muchos otros países, nunca hubo un plan de protección al apoyo, de protección a las empresas, y estamos hablando de una pérdida masiva de empleos, de cerca de 2,5 millones de empleos, que ha empezado una pequeña recuperación, pero es todavía insuficiente. La economía mexicana va para uno de los peores años precisamente de su historia, con cerca de un 9% o más de declive con respecto al año 2019, año en el cual incluso ya veníamos decayendo. Este plan justamente es el segundo de su tipo, sería justamente asociaciones público-privadas, algún tipo de concesiones, algún tipo de permisos. Es prácticamente mostrar que hay en el portafolio de las empresas que pudieran colaborar con el Estado o el Estado dando oportunidades. Y es ahí donde empezaría la parte del análisis, Gaby, porque es este segundo punto el que brilla por su ausencia. En el sector de energía específicamente, que es es básicamente un sector tractor, es el que va jalando desde la parte de construcción, de infraestructura, va jalando hacia los demás, da el acceso a energía más barata, confiable y sobre todo competitiva. La realidad es que estamos luchando justamente contra eso. Hoy nos damos cuenta, como lo mencionabas, que no hay prácticamente ningún avance en términos de energías renovables. Estamos apostando a la construcción de unas cuantas plantas, específicamente en la península de Yucatán, para relanzar y poder solventar los apagones que tenemos sistemáticamente en esa península. Esto es básicamente aprovechando de que ya se está terminando la construcción del gasoducto, en este caso la expansión del gasoducto de Mayacán, que va a enlazar a la República Mexicana y tendrán acceso al gas más barato del mundo que viene incluso desde Texas. Esto va a ser una parte buena, va a ser una parte competitiva y va a resolver un problema estructural, pero no va a ser todavía, por desgracia, suficiente. Estas son inversiones de Comisión Federal de Electricidad, la empresa estatal mexicana, pero no hay otras oportunidades adicionales a ella. En el lado de hidrocarburos, la situación es prácticamente crítica. No hay ninguna apertura de rondas, no hay tampoco ninguna asociación con Pemex, al menos en este segundo anuncio, y todavía seguimos esperando. Sin esta opción, literalmente todos los huevos de la canasta están en Pemex, que por desgracia está en 1,5 millones de barriles diarios, con una producción que sigue a la baja. Es una situación bastante complicada, dado que el siguiente año todo el presupuesto que también acaba de ser aprobado tiene una expectativa de 1,85 millones. Es levantar esos casi 300,000 barriles, va a ser muy complicado, más en un ambiente de precios deprimidos como estamos viendo Claro. ahorita, y pues bueno, tendremos que esperar un poco más, ¿no? Entonces, Gonzalo, había, tú sabes, el sector energético, si hay un sector que ha caracterizado a este gobierno de López Obrador como uno de los que más problemas ha tenido, sobre todo las compañías que han invertido en ese sector, pues es el de la energía, con el cambio de reglas desde la Comisión Federal de Electricidad hasta esto que tú has dicho, estas rondas, estas asociaciones público-privadas a las que le cerró la puerta la administración de López Obrador. ¿Cuánto dentro de lo que ya me has descrito refuerza
esta manera de operar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este anuncio, es decir, cuánto ya los empresarios pues aceptaron estas condiciones de trabajo y de relacionarse, y aquí quien manda es la Comisión Federal de Electricidad, y para la que se le van a reescribir las reglas es a la CFE, y en favor de la que se le van a reescribir las reglas es a favor de Pemex. ¿Con qué costo además? Es una excelente pregunta, Gaby. Y la realidad es de que este anuncio, justamente este anuncio de infraestructura, se habla que va a haber un tercero, tiene que ver justamente en esta visión. Esta visión es exactamente en esa línea, es una línea estatista donde las empresas del Estado, tanto Pemex como CFE, llevan la batuta. Ellas son las que están prácticamente dictando incluso las mismas reglas del juego. También cabe mencionar, sobre todo para los que no están familiarizados con la parte mexicana, ha habido un debilitamiento intencional de los propios reguladores. Ha sido justamente las empresas del Estado las que están imponiendo prácticamente la política energética y no el gobierno mismo. Es una cosa muy, muy interesante. Por el otro lado, en términos de oportunidades perdidas, pues bueno, creo que tiene que ver en esta misma visión donde se trata de que las empresas del Estado no pierdan su presencia o que no pierdan su participación de mercado. Estos entorpecimientos, incluso bastante intencionales e ilegales, que han hecho justamente para que permisos que tengan o que requieran, en ese caso, inversionistas privados, estén prácticamente detenidos. Los proyectos que manda Pemex o CFE se aprueban prácticamente en 20 días, cuando en el caso de un inversionista privado puede llegar a tardar más de 300 días. Eso es justamente una traba que está ahí puesta, está generando muchas molestias, está generando un retraso. Y aquí hay una parte fundamental, hay que entender el enfoque nativista, doméstico, aislacionista que tiene esta administración. Ellos piensan que solamente en este caso la inversión del gobierno es la única que vale o es permitida o es bien vista. No están considerando justamente las inversiones globales, de las oportunidades que pudiera haber más adelante si son globalmente competitivas, si tiene más sentido invertir en México que hacerlo en otro lado. La realidad es de que México está tratando de arrancar en una posición muy complicada con uno solo de sus motores, que es la inversión pública. Y también para darle y dimensionar las cifras, de 10 pesos de inversión, solamente 2 son de la inversión pública, 8 son de la inversión privada, que simplemente está brillando por su ausencia. Importante que lo dices porque yo te iba a preguntar para otra vez, el contexto es muy, muy, muy importante o los conceptos básicos. ¿Por qué importa que estemos discutiendo si participa o no el sector privado? Bueno, porque los gobiernos no pueden solos, eso es una cuestión de concepto universal, ¿no? El gobierno está para una cosa, las empresas para otra. Pero en el caso de México y en el caso de la CFE y en el caso de Petróleos Mexicanos, pues la descripción o el diagnóstico de estas dos compañías por sí solo te dice por qué no puede cerrarle la puerta, aunque quisiera el gobierno, a la participación privada. Gonzalo, te dejo que describas ese diagnóstico. Para empezar, Pemex, la empresa más endeudada del mundo, y cada vez que se le tira dinero bueno, pues no está saliendo mucho de ese dinero bueno. Incluso ya se había hablado de tocar parte de lo que serían los remanentes del Banco Central de México para llevar ese dinero, con la enorme preocupación que despertó de si se legaliza esto y si el Congreso lo cambia, aún así le estamos tirando dinero bueno a una situación mala. Te escucho. Pues mira, justamente el nuevo contexto y específicamente en el caso de Petróleos Mexicanos, en el 2019 Petróleos Mexicanos tuvo una pérdida de más de 34 mil millones de dólares, casi 35 mil, la segunda más grande en su historia y por mucho la más grande en el sector petrolero mundial. En el 2020, con precios deprimidos que incluso llegaron a tocar precios negativos por ahí de mayo, con toda una demanda totalmente contraída por la crisis de COVID-19 a nivel global, pues Pemex va a exceder los 30 mil millones de dólares de pérdidas. Ya aproximadamente para el tercer trimestre llevamos 25 mil. De ese tamaño está haciendo ese hueco. La apuesta por Petróleos Mexicanos por como yo siempre lo he llamado, Make Pemex Great Again, que no es otra cosa más que el regreso al monopolio, pues simplemente no está alcanzando. La parte donde México podía vivir de ese monopolio es cuando teníamos campos que iban en progreso, que estaban avanzando, desarrollándose y creciendo. Hoy México está en una posición completamente diferente. Los campos mexicanos en su gran mayoría están declinando de una forma bastante considerable. Te voy a dar el ejemplo específico. La columna vertebral de la producción petrolera mexicana, los campos de Cumalop y Zap en el Golfo de México, en la sonda de Campeche, tocaron su pico de producción en septiembre de 2018 con más de 900 mil barriles. 2 años después están produciendo poco más de 763 mil. Esos 140 mil barriles menos, pues no están siendo compensados por nuevos descubrimientos.
Ahí está justamente la estrategia que quiso implementar esta administración de tener campos más pequeños, más costosos, hay que llamarlo también así, para poder sustituir. La velocidad con la cual están siendo desarrollados esos campos no es suficiente, el tamaño tampoco es el adecuado, y Pemex de forma neta está perdiendo producción, no aumentándola. Obviamente este sueño de regresar a un Pemex bollante que puede llevar desarrollo a cualquier lugar, pues es una parte diferente. Hoy México tendría que estar aprovechando todo tipo de energías, desde la energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, así como también las nuevas tecnologías en aguas profundas, en la parte de los recursos no convencionales, el famoso shale, y ver justamente todo este tipo de desarrollo que pudiera ser de parte de los privados y el Estado capturar renta para distribuirla de una mejor forma para el beneficio de la población. Obviamente esto es en contra, eso es anatema con una visión nacionalista, estatista que tiene esta administración. Así que mientras sigamos esa contradicción, no se ve hacia dónde avance México. Y de la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué nos puedes platicar también para que se entienda cuál es ese diagnóstico? Es muy interesante porque gran parte de esta visión, como te decía, estatista, tiene mucho que ver con el reescribir las reglas. En México, para la gente que no esté familiarizada, el despacho eléctrico se maneja por mérito económico. Típicamente, las empresas o las plantas que tengan el costo de generación de corto plazo, que típicamente es el costo del combustible, más barato, son las primeras en ser despachadas. En orden, primero son las energías solar, después la energía eólica, después le sigue las hidroeléctricas, una parte de geotermia, entran las plantas de ciclo combinado, que se representan el 40% del parque de generación, núcleo eléctrica, combustorio y diésel, obviamente también carbón. Obviamente, estas últimas plantas son prácticamente todas de Comisión Federal de Electricidad. Este criterio, que apuntaría a tener costos de generación más bajos, costos más competitivos, hace que estas plantas no sean despachadas. La visión de este gobierno es que ven ese desplazamiento, no en la ineficacia o en la incompetencia, sino en este desplazamiento, el debilitamiento de las empresas del Estado. Por ende, lo que se ha hecho es cambiar las reglas para que primero sean despachadas ellas y en el margen, lo que sobre, que se lo disputen las energías o en este caso los generadores privados. Obviamente esto, el resultado es bastante obvio. México va a tener energía más cara, más contaminante y también, por desgracia, vamos a tener que tener mayores subsidios, dada la promesa presidencial de no aumentar los costos de la energía eléctrica. Siendo este el caso, la realidad es que regresamos a un problema de finanzas públicas donde los subsidios no van a alcanzarle al gobierno federal. Y en un ambiente, hay que también ponerlo claramente, donde los ingresos fiscales no están alcanzando, los ingresos petroleros están prácticamente a la mitad de donde estaban en 2019, pues hay una insuficiencia presupuestal que todo mundo, especialmente las calificadoras, están teniendo muy en consideración para la evaluación del riesgo soberano de México en la primera mitad de 2021. Oye, pues la gente va a decir que nosotros somos anti-AMLO y que tú sabes, cuando uno trae las cosas y las cuentas y las peras porque son peras y las manzanas porque son manzanas, aunque uno las muestre, hay muchísima polarización en México y la gente va y dice, viva AMLO. Y yo digo, pues sí que viva, ¿verdad? Pero viva México. Y si viva México, ¿en dónde está la coherencia entre la oportunidad, la visión y lo que sería esta enorme competencia que se va a dar en tiempos de COVID-19, que todo el mundo que va a querer inversionistas e inversiones, pues aprovechar, ¿no? Porque vamos, hay empleos destruidos, negocios perdidos, y desafortunadamente no me sorprendería, Gonzalo, que tengamos esta reacción. ¿Qué le dices cuando yo te veo en redes sociales muy activo también, recibiendo ese tipo de críticas, diciendo y defendiéndote, tratando tú de establecer que esto es en la mejor de tus intenciones, un análisis técnico más, o descriptivo más que de criterio ideológico? Para cerrar rápidamente. Pues mira, yo te diría que simplemente no te puedes pelear con gran parte de la realidad. Mucho de la contradicción que estamos platicando y describiendo tiene que ver con la desconfianza que tiene el liderazgo energético y el propio presidente López Obrador de los mecanismos de mercado. Él ve justamente que es el Estado y el mercado son contraposiciones y en muchos casos oponentes, cuando en realidad un Estado más moderno y eficaz utiliza el mercado para llevar a cabo sus políticas públicas. Esto, por
por desgracia, parecería un debate ya solucionado, ya justamente resuelto, pero estamos reinventando en el caso mexicano el agua tibia. Esa historia, por desgracia, también podemos regresar a la parte de la historia, ya la vimos antes. Esta Ajá. contradicción, ese tratar de imponer al Estado sobre el mercado, fue gran parte de la crisis que vivió México durante los años 80, que fue, en el caso mexicano, la década perdida, también con ramificaciones importantes hacia América Latina, por supuesto. En el caso mexicano, y creo que esa es la extrapolación a los otros países de Latinoamérica, tiene mucho que ver con lo que te decía del riesgo soberano. Si esto no se Claro. resuelve, es muy posible que México pudiera justamente perder su preciado y anhelado justamente grado de inversión. Si México, siendo el más grande emisor de América Latina, tendría un efecto cascada sobre los mercados de Latinoamérica. Claro. México no se puede dar el lujo de fallar y sin embargo está apuntando con la política actual que estamos llevando hacia esa dirección. Es el momento de corregir, pero esto depende obviamente de otras autoridades. Por supuesto, y yo reiterar, al final del día lo que queremos es tener un país en el que prosperemos todos, nuestros hijos, etcétera, y a nivel internacional, pues ser un país en donde destaquemos dentro de lo que es un vecindario. Y desafortunadamente para destacar, pues se necesita un sector energético o precios de energía pues competitivos, ¿verdad? Porque estamos además pegados a Estados Unidos y todos hemos soñado con que eso iba a ser un enorme beneficio para México y están estos obstáculos en el camino en cuanto a la visión. Te agradezco enormemente, espero que podamos hablar pronto antes de que cierre el año. Recibe un abrazo y bueno, gusto volverte a ver, Gonzalo. Mi querida Gaby, te mando un gran abrazo a ti y a tu público. Vale, gracias.